Evangelio de hoy, viernes 13 de febrero de 2026. Ábrete cuando Dios quiere romper el silencio de tu alma. Hay momentos en la vida en los que, aunque nuestros oídos funcionan perfectamente, no escuchamos nada. Escuchamos noticias, escuchamos problemas, escuchamos críticas, escuchamos el ruido del mundo, pero no escuchamos a Dios. Hay momentos en los que hablamos mucho, pero no decimos nada que sane. Hablamos desde el orgullo, hablamos desde el enojo, hablamos desde el miedo, pero no hablamos desde el corazón. Y quizá hoy, sin darte cuenta, este evangelio no es una coincidencia, es una cita directa entre Jesús y tu alma. El Evangelio, según San Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37, nos presenta una escena profundamente humana y conmovedora. Le llevan a Jesús un hombre sordo, que además tenía dificultad para hablar. Un hombre que vivía aislado, no solo por su enfermedad física, sino por el silencio que lo separaba del mundo. Imagínalo por un momento. No podía escuchar las risas, no podía escuchar su nombre cuando lo llamaban, no podía defenderse con claridad, no podía expresar lo que sentía. Estaba atrapado en un mundo interior al que nadie más podía entrar. Y entonces aparece Jesús. Pero lo más impresionante no es el milagro en sí, es la forma en que Jesús actúa. Dice el Evangelio que lo apartó de la multitud. Jesús no hace espectáculo, no lo expone, no lo humilla, lo toma aparte. Porque antes de sanar los oídos, Jesús quiere sanar el corazón. ¿Cuántas veces nosotros también vivimos rodeados de gente, pero espiritualmente aislados? ¿Cuántas veces estamos en medio de conversaciones, pero por dentro nos sentimos desconectados? Vivimos en la era del ruido constante, notificaciones, opiniones, comparaciones, velocidad, exigencias, pero el alma sigue sorda. Y lo más peligroso no es no escuchar a los demás, lo más peligroso es dejar de escuchar la voz de Dios. Jesús toma al hombre aparte, le toca los oídos, toca su lengua, mira al cielo, suspira. Ese suspiro no es casual. Es el suspiro de un Dios que ve el dolor humano. Es el suspiro de quien entiende el sufrimiento que nadie más comprende. Es el suspiro de quien está a punto de cambiar una vida para siempre. Y entonces pronuncia una palabra en arameo, ephphatha, que significa ábrete. No dice muchas cosas. No hace un discurso largo. No exige condiciones. Solo dice, ábrete. Y en ese instante el hombre comenzó a oír y a hablar correctamente. Hoy, esa misma palabra atraviesa el tiempo y llega hasta ti. Ábrete. Ábrete a escuchar. Ábrete a creer. Ábrete a confiar otra vez. Ábrete a sanar. Porque muchas veces no estamos sordos físicamente, pero estamos cerrados espiritualmente, cerrados por decepciones, cerrados por heridas, cerrados por pecados repetidos, cerrados por orgullo, cerrados por miedo a volver a intentarlo. Nos acostumbramos al silencio interior, nos acostumbramos a no orar, nos acostumbramos a no sentir nada en la misa, nos acostumbramos a vivir sin preguntarnos qué quiere Dios de nosotros. Y poco a poco, el corazón se endurece, pero hoy Jesús no pasa de largo, hoy te toma aparte, no te expone, no te avergüenza, no te señala, te llama a un lugar íntimo, y ahí, en el silencio, pronuncia tu nombre. Tal vez sientes que no escuchas a Dios hace tiempo. Tal vez sientes que oras, pero no sientes nada. Tal vez te preguntas por qué tu fe ya no es como antes. Este evangelio es la respuesta. No es que Dios se haya ido, es que tu alma necesita abrirse de nuevo. El hombre del evangelio no se sanó solo, alguien lo llevó hasta Jesús. Y aquí hay otra enseñanza profunda. Hay momentos en los que nosotros somos el sordo, y hay momentos en los que somos quienes llevan a otros hacia Cristo. ¿A quién estás llevando hoy a Jesús? ¿O te has quedado cómodo viendo la necesidad desde lejos? Porque cuando permitimos que Jesús nos toque, algo cambia radicalmente.
Cuando Él abre nuestros oídos espirituales, comenzamos a escuchar cosas que antes ignorábamos. Escuchamos su llamado, escuchamos nuestra conciencia, escuchamos el dolor del prójimo, escuchamos el susurro del Espíritu Santo, y cuando Él toca nuestra lengua, dejamos de hablar quejas y comenzamos a hablar esperanza, dejamos de repetir negatividad y comenzamos a proclamar fe. El mundo no necesita más ruido, necesita personas que hayan escuchado verdaderamente a Dios. Hoy puede ser el día en que algo se abra dentro de ti. Pero hay una condición silenciosa en este evangelio. El hombre permitió que Jesús lo tocara. No se resistió, no huyó, no puso excusas, permitió el encuentro. Y aquí está la pregunta más importante de este viernes. ¿Estás dispuesto a permitir que Jesús te aparte del ruido y toque tu vida? Porque Él no grita, Él no obliga, Él no invade, Él susurra, ábrete. Y cuando el corazón se abre, todo cambia. Pero abrirse implica vulnerabilidad. Abrirse implica reconocer que algo no está funcionando. Implica aceptar que quizá hemos vivido desconectados. Implica admitir que necesitamos a Dios más de lo que pensamos. Y eso duele al orgullo, pero sana al alma. Tal vez hoy Dios quiere abrir tus oídos para que escuches una decisión que vienes postergando. Tal vez quiere abrir tu boca para que pidas perdón. Tal vez quiere abrir tu corazón para que vuelvas a creer en el amor. No es casualidad que estés escuchando esta reflexión. Hay palabras que no llegan por accidente. Hay mensajes que son una respuesta directa a una oración que hiciste en silencio. Y si has llegado hasta aquí, quizá hoy es tu día de Efata. En la siguiente parte profundizaremos en algo impactante. Hay algo que debemos reconocer con humildad. La sordera espiritual no ocurre de un día para otro. No despertamos una mañana diciendo, hoy dejaré de escuchar a Dios. No, es un proceso lento, silencioso, progresivo. Primero dejamos de orar un día, luego dos. Luego solo oramos cuando tenemos problemas. Luego solo buscamos a Dios cuando sentimos miedo. Y sin darnos cuenta, la voz de Dios comienza a sonar lejana. El Evangelio de hoy no habla solo de un hombre físicamente sordo. Habla de una condición que puede afectar a cualquiera de nosotros. Vivimos en la generación más conectada digitalmente, pero espiritualmente más distraída. Tenemos acceso inmediato a todo: información, entretenimiento, opiniones, pero cada vez menos tiempo para el silencio. Y Dios habla en el silencio, no en el ruido. Uno de los mayores enemigos de nuestra alma hoy es la saturación constante. Nos despertamos y lo primero que hacemos es mirar el teléfono. Antes de hablar con Dios, revisamos mensajes. Antes de agradecer, vemos noticias. Antes de escuchar al Espíritu Santo, escuchamos redes sociales. Y el corazón se llena de voces que no edifican. Poco a poco, la conciencia se adormece. Ya no distinguimos claramente lo que está bien de lo que está mal. Ya no sentimos la misma sensibilidad ante el pecado. Ya no nos duele lo que antes nos dolía. Eso es sordera espiritual. Otra causa profunda es la herida no sanada. Hay personas que dejaron de escuchar a Dios porque sienten que Él no los escuchó a ellos. Oraron por algo que no sucedió, pidieron un milagro que no llegó, esperaron una respuesta que nunca entendieron, y el corazón, herido, decidió cerrarse. Pero aquí hay una verdad poderosa: Dios nunca deja de hablar. Somos nosotros quienes dejamos de escuchar. El hombre del Evangelio no fue sanado en medio del ruido de la multitud. Jesús lo apartó. ¿Por qué? Porque para abrir los oídos espirituales, primero hay que salir del ruido. Tal vez hoy Dios te está invitando a apartarte, no necesariamente irte a un monasterio, pero sí crear espacios reales de silencio. 5 minutos sin teléfono, 5 minutos sin distracciones, 5 minutos donde solo estés tú y Él.
Y al principio será incómodo, porque el silencio confronta. En el silencio escuchamos nuestros pensamientos reales. En el silencio aparece la culpa que evitamos. En el silencio salen las preguntas que hemos reprimido. Pero también, en el silencio, escuchamos la voz más importante. Ábrete. Otra cosa que nos vuelve sordos es el orgullo. El orgullo nos hace creer que no necesitamos guía, que podemos solos, que tenemos el control. Pero cuando el corazón se endurece por orgullo, la voz de Dios ya no encuentra espacio para entrar. El hombre del Evangelio permitió que Jesús tocara sus oídos. ¿Te imaginas ese momento? Jesús introduciendo sus dedos en los oídos del hombre. Es un gesto íntimo, personal, directo. Dios no sana desde lejos. Dios toca. Pero muchos hoy rechazan ese toque porque implica reconocer debilidad. Y reconocer debilidad en una cultura que idolatra la autosuficiencia parece una derrota. Sin embargo, en el reino de Dios, reconocer necesidad es el inicio del milagro. Hay otro detalle impresionante. Jesús suspira antes de decir, ábrete. Ese suspiro revela compasión. Dios no está enojado contigo por tu sordera espiritual, no está decepcionado como un juez impaciente, está conmovido, suspira porque te ama, suspira porque sabe lo que podrías ser si te abrieras, suspira porque ve tu potencial espiritual dormido y luego habla, Efata, ábrete. Quizá hoy necesitas abrir tus oídos para escuchar una corrección. Tal vez alguien te ha dado un consejo que has ignorado. Tal vez tu conciencia te ha estado hablando, pero la has callado. Abrirse implica aceptar que Dios puede estar usando situaciones incómodas para despertarte. También implica abrir la boca. El hombre no solo comenzó a oír, comenzó a hablar correctamente. Cuando Dios sana nuestros oídos espirituales, cambia nuestra manera de hablar. Ya no hablamos con resentimiento constante, ya no hablamos destruyendo, ya no hablamos desde la queja perpetua. Comenzamos a hablar verdad con amor. Comenzamos a bendecir en lugar de maldecir. Comenzamos a edificar en lugar de criticar, porque quien escucha a Dios habla diferente. Déjame hacerte una pregunta profunda. ¿Tus palabras reflejan que has escuchado a Dios recientemente? ¿O reflejan que has estado escuchando más al mundo? Porque lo que entra por el oído termina saliendo por la boca. Si consumes negatividad todo el día, hablarás negatividad. Si consumes violencia, hablarás agresividad. Si consumes comparación constante, hablarás inseguridad. Pero si escuchas la palabra, hablarás vida. Hoy el Evangelio no es solo una historia antigua, es una invitación urgente. El mundo está lleno de ruido, pero Dios sigue pronunciando la misma palabra. Ábrete, ábrete a la oración sincera, ábrete a la confesión que vienes posponiendo, ábrete a perdonar, ábrete a reconciliarte, ábrete a servir. Porque cuando el corazón se abre, los milagros no siempre son visibles, pero siempre son reales. Tal vez no recuperarás algo que perdiste. Tal vez no cambiará una situación externa inmediatamente, pero cambiará algo más importante. Cambiará tu interior. Y cuando el interior cambia, la manera de enfrentar la vida cambia. El hombre del Evangelio salió diferente de ese encuentro, y la gente decía, todo lo ha hecho bien. Imagínate que después de este día alguien pueda decir eso de tu fe, que todo lo que haces refleje que tus oídos espirituales han sido abiertos. En la siguiente parte vamos a profundizar en algo crucial. ¿Cómo saber si estoy espiritualmente cerrado? ¿Cuáles son las señales claras de que necesito escuchar de nuevo el ábrete de Jesús? ¿Y qué pasos concretos puedes comenzar hoy mismo para permitir ese milagro interior? ¿Cómo saber si estoy espiritualmente cerrado? ¿Cómo saber si necesito urgentemente que Jesús pronuncie sobre mí ese efata? Hay señales claras, y si eres honesto contigo mismo, las reconocerás.
Primera señal, la indiferencia. Ya nada te impacta espiritualmente. Escuchas la palabra de Dios, pero no te mueve. Vas a misa, pero sales igual. Oras, pero lo haces mecánicamente. No hay emoción, no hay lucha interior, no hay deseo de cambio, solo rutina. Y la rutina espiritual es peligrosa porque parece que todo está bien, pero por dentro el corazón está adormecido. Segunda señal, justificas lo que antes sabías que estaba mal. Cuando el oído espiritual se cierra, la conciencia se vuelve flexible. Empiezas a decir, todos lo hacen, no es tan grave, Dios entiende, así soy yo. Y sin darte cuenta, comienzas a negociar con tu propia alma. Tercera señal, has dejado de escuchar consejos, te cuesta aceptar correcciones. Te incomoda que alguien te confronte, te molesta que te recuerden tus errores. El orgullo levanta murallas, y donde hay murallas no entra la voz de Dios. Cuarta señal, hablas más de lo que escuchas. No solo con Dios, sino con todos. Interrumpes, impones tu punto, defiendes tu posición constantemente, pero rara vez te detienes a escuchar profundamente, y esto revela algo interior. El miedo a descubrir que quizás necesitas cambiar. Quinta señal, te has acostumbrado a vivir sin preguntarte qué quiere Dios. Tomas decisiones importantes sin oración, actúas impulsivamente, te dejas llevar por emociones del momento, y Dios queda fuera de la ecuación. Si alguna de estas señales resuena contigo, no es para culparte, es para despertarte. Recuerda algo fundamental. El hombre del Evangelio no se dio cuenta solo de su necesidad. Otros lo llevaron a Jesús. Y aquí hay una enseñanza hermosa. Dios muchas veces nos despierta a través de personas, a través de una predicación, a través de un consejo inesperado, a través de una situación difícil, a través incluso de una crisis. A veces la crisis es el Epfata disfrazado, porque hay corazones que solo se abren cuando algo los sacude. Pero no tienes que esperar una crisis para abrirte. Puedes decidirlo hoy. ¿Cómo? Primero, busca silencio intencional, no silencio vacío, silencio con propósito. Apaga el ruido externo para escuchar el interior. 5 minutos diarios pueden transformar una vida si son sinceros. Segundo, vuelve a la palabra, no como obligación, no como tarea, sino como alimento. Lee el Evangelio no para terminar rápido, sino para preguntarte, ¿qué me quiere decir hoy Dios a mí? Tercero, revisa tus palabras. Hoy mismo haz este ejercicio. Antes de hablar, pregúntate si lo que vas a decir edifica o destruye. Si no edifica, guarda silencio, porque cuando Dios sana la lengua, cambia la atmósfera de todo alrededor. Cuarto, acepta la corrección con humildad. A veces Dios habla a través de quienes menos esperamos. No cierres tus oídos por orgullo. Quinto, pide directamente que Él te abra. Así de simple. Una oración corta pero sincera. Señor, abre mis oídos espirituales, abre mi corazón endurecido, abre mi vida a tu voluntad. No necesitas palabras sofisticadas, necesitas disposición. Hay algo más profundo aún en este Evangelio. Jesús miró al cielo antes de pronunciar la palabra. Eso significa que el milagro no fue un acto aislado, fue una conexión con el Padre. Cuando tú pides que Dios te abra, no estás solo en ese proceso. El cielo entero coopera, y algo comienza a moverse aunque tú no lo veas. Tal vez hoy no sientas nada extraordinario, tal vez no haya una emoción intensa, pero abrirse no es primero un sentimiento, es una decisión. Decidir escuchar aunque no entiendas todo, decidir obedecer aunque cueste, decidir confiar aunque haya incertidumbre. El hombre sordo comenzó a oír progresivamente. Imagínate el primer sonido que escuchó, tal vez el viento, tal vez la voz de Jesús, tal vez el murmullo de la multitud, y su mundo cambió para siempre. Cuando Dios abre tus oídos espirituales,
Comienzas a notar cosas que antes ignorabas. Notas oportunidades para hacer el bien. Notas personas que necesitan apoyo. Notas advertencias internas antes de cometer errores. Notas paz en medio de caos. Y entonces tu manera de vivir cambia. Ya no reaccionas igual. Ya no te dejas arrastrar por todo. Ya no hablas impulsivamente, porque estás escuchando algo más profundo. Y aquí viene una verdad poderosa. La calidad de tu vida espiritual depende de lo que decides escuchar. Si escuchas solo críticas, vivirás a la defensiva. Si escuchas solo miedo, vivirás ansioso. Si escuchas solo orgullo, vivirás aislado. Pero si escuchas a Dios, vivirás con dirección. Hoy es viernes. Muchos llegan al final de la semana cansados, saturados, distraídos. Pero este viernes puede marcar una diferencia. Puede ser el día en que decides no terminar la semana espiritualmente igual que la comenzaste. Puede ser el día en que dices, Señor, no quiero seguir sordo. En la siguiente parte vamos a profundizar en algo transformador. ¿Qué sucede cuando realmente nos abrimos? ¿Cómo cambia nuestra vida diaria cuando permitimos que Jesús pronuncie sobre nosotros ese ábrete? ¿Y cuál es el fruto visible de un corazón que ha sido tocado por Dios? Cuando Jesús pronunció Efata, algo inmediato ocurrió. Dice el Evangelio que al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Al momento. Pero aquí hay algo profundo que debemos entender. Aunque el milagro fue instantáneo, el proceso interior seguramente continuó. Porque abrirse a Dios no es solo recibir un momento de gracia, es comenzar una vida diferente. ¿Qué pasa cuando realmente permites que Jesús te abra espiritualmente? Primero cambia tu manera de escuchar los problemas. Antes reaccionabas con ansiedad, con desesperación, con miedo. Pero cuando tus oídos espirituales se abren, empiezas a escuchar los problemas desde la fe. No significa que desaparezcan, significa que ya no tienen la última palabra. Empiezas a preguntarte, ¿qué quiere enseñarme Dios aquí? ¿Qué oportunidad de crecimiento hay en esta dificultad? Y esa sola pregunta cambia todo. Segundo, cambia tu manera de escuchar a las personas. Antes escuchabas para responder. Ahora escuchas para comprender. Antes escuchabas para defenderte. Ahora escuchas para sanar. Una persona que ha sido tocada por Dios se vuelve más paciente, más compasiva, más consciente del dolor ajeno. Porque quien ha sido escuchado por Dios, aprende a escuchar a los demás. Tercero, cambia tu manera de hablar. El hombre comenzó a hablar correctamente. Esa palabra es clave. Correctamente, no simplemente habló. Habló bien. Cuando Dios abre tu corazón, tus palabras se purifican. Ya no necesitas impresionar. Ya no necesitas atacar. Ya no necesitas tener siempre la razón. Hablas con propósito. Hablas con verdad. Hablas con misericordia. Y esto transforma matrimonios. Transforma amistades. Transforma ambientes de trabajo, transforma familias enteras. Una lengua tocada por Dios tiene poder de reconciliar. Cuarto, cambia tu identidad. Ese hombre pasó de ser el sordo a ser un testimonio vivo del poder de Cristo. Cuando permites que Dios te abra, ya no te defines por tu herida. No eres solo el que falló. No eres solo el que fue traicionado. No eres solo el que perdió. Eres alguien que fue tocado por Dios. Y eso cambia tu narrativa interior. Dejas de repetirte tus fracasos y comienzas a recordar tu encuentro. Hay algo más impresionante aún. Jesús pidió que no lo divulgaran, pero cuanto más lo prohibía, más lo proclamaban. ¿Por qué? Porque cuando alguien experimenta una verdadera transformación, no puede quedarse callado. No se trata de hacer ruido, se trata de irradiar. Tu paz empieza a notarse, tu manera de reaccionar cambia, tu mirada se vuelve más serena. Y la gente lo percibe. Tal vez no prediques con un micrófono, pero predicas con tu coherencia.
Y entonces otros comienzan a preguntarse, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás diferente? ¿De dónde sacas esa calma? Y ahí tienes la oportunidad de hablar del efata que cambió tu vida. Abrirse a Dios no te hace perfecto, te hace consciente, consciente de tus debilidades, pero también de la gracia que te sostiene, consciente de tus límites, pero también de la fuerza que viene del cielo, consciente de tus errores, pero también del perdón disponible. Hay personas que viven años cerradas, cerradas al perdón, cerradas a la reconciliación, cerradas a la fe profunda, y viven sobreviviendo, pero no plenamente vivos. El hombre sordo probablemente había aprendido a adaptarse, había desarrollado maneras pero sobrevivir no es lo mismo que vivir plenamente. Dios no quiere que sobrevivas espiritualmente, quiere que vivas abierto. Abierto a su dirección, abierto a su consuelo, abierto a su corrección. Y esto implica algo esencial, rendición. No rendición como derrota, rendición como confianza. Decirle a Dios, ya no quiero vivir a mi manera solamente, quiero escucharte, quiero que tu voz tenga más peso que la del mundo. Eso cambia decisiones, cambias hábitos, cambias conversaciones, cambias prioridades, no por obligación, sino porque ahora escuchas algo más grande. Imagina por un momento cómo sería tu vida si realmente escucharas a Dios cada día, antes de reaccionar, antes de responder un mensaje hiriente, antes de tomar una decisión importante. Imagina que tu primer impulso fuera escuchar su voz. ¿Cuántos conflictos evitarías? ¿Cuántos errores prevenirías? ¿Cuánta paz experimentarías? Ese es el fruto del ábrete. Pero hay algo que debemos aclarar con madurez espiritual. Abrirse a Dios no significa que todo será fácil, significa que ya no estarás solo. El hombre del Evangelio no solo recuperó el oído, recuperó la dignidad, recuperó la comunicación, recuperó su lugar en la comunidad. Cuando Dios te abre, te devuelve partes de ti que creías perdidas, te devuelve sensibilidad, te devuelve esperanza, te devuelve propósito, y quizá hoy lo que más necesitas no es que cambie tu entorno, es que se abra tu interior, porque cuando el interior se abre, el exterior comienza a ordenarse. Hoy viernes 13 de febrero de 2026 no es un día cualquiera, no es solo una fecha en el calendario, es una oportunidad. El Evangelio de hoy no fue escrito para quedarse en el pasado, fue escrito para este momento, para esta generación, para ti. Éfata, ábrete. Una sola palabra, pero capaz de transformar una vida entera. Quizá llevas tiempo sintiéndote desconectado, quizá horas, pero no sientes nada. Quizá has estado sobreviviendo espiritualmente, pero no viviendo plenamente. Hoy Jesús vuelve a hacer lo mismo que hizo hace siglos. Te aparta del ruido, te mira con compasión, suspira por ti y pronuncia tu nombre en silencio. No necesitas un milagro espectacular para empezar de nuevo. Necesitas abrirte, abrirte a escuchar lo que has estado evitando, abrirte a perdonar lo que te ha pesado, abrirte a cambiar lo que sabes que debes cambiar, abrirte a confiar aunque no entiendas todo. Tal vez tu sordera espiritual no se nota por fuera, tal vez nadie sabe que por dentro has dejado de escuchar a Dios, pero Él sí lo sabe y no te condena, te llama. Hay algo profundamente esperanzador en este Evangelio. El hombre no habló primero. No pidió el milagro con palabras perfectas, no pronunció una oración elaborada, simplemente se dejó tocar. A veces el mayor acto de fe no es hablar, es permitir que Dios actúe. Quizá hoy lo único que necesitas decir es, Señor, aquí estoy. Abre lo que esté cerrado, sana lo que esté bloqueado, despierta lo que esté dormido. No es una oración larga, pero es poderosa si es sincera. Imagina terminar este día diferente a como lo comenzaste. Imagina acostarte esta noche con la conciencia tranquila porque decidiste escuchar a Dios.
Imagina que este viernes sea recordado como el día en que algo se abrió en tu interior. Porque cuando el corazón se abre, la vida cambia. No necesariamente de inmediato en lo exterior, pero sí en lo esencial. Empiezas a escuchar dirección donde antes había confusión. Empiezas a hablar paz donde antes había tensión. Empiezas a vivir con propósito donde antes había rutina. Y poco a poco, los demás notan algo distinto en ti. Tal vez no sepan explicarlo, tal vez no entiendan qué pasó, pero verán serenidad en tus decisiones, verán coherencia en tus palabras, verán fe en medio de dificultades, y entonces, como en el Evangelio, podrán decir, todo lo ha hecho bien, no porque tú seas perfecto, sino porque permitiste que Dios hiciera su obra en ti. Este mundo necesita menos ruido y más personas que hayan escuchado verdaderamente a Dios, personas abiertas, personas sensibles, personas que hablen vida. Hoy puede ser tu día. No esperes a una crisis, no esperes a tocar fondo, no esperes a que el dolor te obligue a abrirte. Hazlo por decisión, hazlo por amor, hazlo por fe. Antes de terminar esta reflexión, te invito a hacer algo muy sencillo. En silencio, ahí donde estás, repite en tu interior, Jesús, ábreme. Y deja que esa palabra comience a trabajar dentro de ti. Que este viernes no pase como cualquier otro. Que este evangelio no sea solo una lectura más. Que el éfata de Cristo resuene en tu alma hoy y cada día de tu vida. Amén.